de los principales retos que tenemos es la sensibilización de la ciudadanía para que vea la importancia que tiene el ejercicio del derecho a acceso a la información, tanto para controlar a sus autoridades públicas como para mejorar su calidad de vida de manera puedan desarrollarse de manera libre y digna. Igualmente, uno de los retos también es capacitar a los servidores públicos de las obligaciones que les establece la ley para que de esa manera promuevan y protejan el derecho de acceso a la información para los ciudadanos. Otro de los retos es empatar la realidad que tenemos en el Estado con el deber ser que nos marca la nueva ley. Tenemos un muy buen número de carencias, tanto presupuestales, económicas, como de falta de recursos materiales en todos los sujetos obligados y unas obligaciones que se aumentaron considerablemente. Entonces, hay que encontrar el punto de equilibrio para que las obligaciones se vuelvan cumplibles y que la gente no empiece a pensar que las leyes son letra muerta y que el derecho de acceso a la información no sirve. Tenemos que encontrar el balance entre presupuestos, obligaciones legales y la cultura que mencionaba el presidente. Para la SEGAIP implica un reto mayúsculo el que ahora que formamos parte del Sistema Nacional de Transparencia seamos un órgano garante proactivo y que podamos incluso aportar al sistema nuevas prácticas desde los sujetos obligados, también con acciones concretas con sociedad civil, para efecto de que el derecho de acceso a la información sea algo real y que llegue a todos los mexicanos. Tal vez no nos hemos sido muy claros en el valor que tiene la información como tal para el desarrollo de una vida de calidad de los ciudadanos. Por ejemplo, un ciudadano puede potencializar sus derechos fundamentales a través de la información, desde acceder a información relativa a un partido político y de esa manera puede ejercer de mejor manera sus derechos políticos, por ejemplo, el voto o el de asociación política. Puede acceder a información del sector educativo y de esa manera puede elegir de mejor manera a qué escuela mandar a sus hijos. Entonces está de esa manera ejerciendo de mejor manera su derecho a la educación, al medio ambiente, etcétera. Entonces nos damos cuenta que la información tiene un valor más allá también de evitar la corrupción y controlar los actos de las autoridades públicas, sino la información te genera pues la mejor tomar las decisiones de mejor manera. Desde el punto de vista netamente de polis, de ciudad, todos estamos involucrados. Eventualmente todos ejercemos derechos políticos, no en el sentido estrictamente electoral o partidista, sino que todo lo que tiene que ver con nuestra ciudad, con nuestro estado, tiene una profunda connotación de transparencia y de acceso a la información. El hecho de potencializarla y el acceso a la información como una herramienta de utilidad social para todas las personas debe de ser el punto clave en donde enfoquemos la transparencia y alejarnos un poco de esta visión de únicamente preguntar ciertas cuestiones que son las que están presentadas en las páginas de internet, sino que más bien tenemos que encontrarle cómo va a servir a la colonia, a nuestra cuadra, a las escuelas, a nuestros hijos, y de esta manera entonces entender la ciudad en el sentido más extenso, el lugar donde vivimos y donde todos tenemos que convivir y donde podemos ejercer ciertos derechos que han tenido años atrás de lucha para que podamos ejercerlos ahora. Entonces, aumentar el número de peticionarios de acceso a la información y que a través del derecho de acceso a la información ejerzan otros derechos, esa es la clave de la utilidad social que debemos estar buscando en estos momentos. Una consecuencia precisamente del ejercicio de este derecho, es una consecuencia para las autoridades, el poder pues imponer alguna sanción a alguien que no ha cumplido a cabalidad con la ley. Sin embargo, bueno, eso no tiene por qué incidir en el ejercicio del derecho que hace la propia ciudadanía. Como bien lo han mencionado mis compañeros, el acceso a la información pública va mucho más allá de poder perseguir algún acto de corrupción o de enterarnos qué es lo que hacen las autoridades, sino que conlleva el poder conocer muchos de los datos que cada día todas las autoridades generan por su acción de gobierno y tomar mejores decisiones para elevar nuestra calidad de vida. Sin embargo, nosotros tenemos pues la obligación de seguir vigilando día a día que todas las autoridades cumplan con esta obligación de ley de transparentar todas y cada una de sus acciones, sobre todo cuando tiene que ver con recurso público.
La ley nos establece medidas de apremio que van desde una amonestación privada, una amonestación pública o hasta una multa. Entonces existe, le da con la nueva ley incluso la facultad o el derecho de los ciudadanos de poner denuncias cuando un sujeto obligado no cumple con las obligaciones que por ley tiene que publicar en su página de internet. Entonces, pues el legislador decidió darnos esas medidas de apremio para pues conducir a los sujetos obligados a que cumplan con sus obligaciones de ley. Pues yo te diría que la SEGAIP no nada más tiene dientes, tiene cabeza y tiene corazón. Es que si no tienes armado la estructura de manera que no nada más se hable de una sanción, sino primero pensar la realidad que tenemos en el Estado para enfocarla a los programas que se tienen que hacer de manera proactiva para que permee el derecho de acceso a la información y el de protección de datos personales. Pero se tiene también que tener el corazón para saber la sensibilidad de las necesidades y los temas que están preocupando a los potosinos. Si estas dos partes no funcionan, entonces vienen los dientes. Quiere decir que los programas de alguna manera tienen que reevaluarse, que es el proceso que estamos ahora a nivel nacional ejerciendo, y en segunda instancia, tener entonces a no temer a esa facultad de sanción que por ley nos ha sido otorgada. Esta facultad de sanción la tenemos ya desde hace muchos años y la hemos venido ejerciendo porque es nuestra obligación como autoridades hacer uso de las mismas en caso de que los sujetos obligados no se apeguen a lo que la ley indica. No es a capricho de la SEGAIP, es a mandato de ley. También una de las cuestiones más novedosas ahora con la reforma o de toda la normatividad en materia de transparencia es que también los órganos garantes locales como la SEGAIP vamos a poder dar vista a los órganos de control interno, ya sean las contralorías u otra denominación, pero que ese control interno en su ámbito de facultades y competencia también a su vez pueda instar o pueda iniciar algún procedimiento de responsabilidad. Es decir, que ahora también va a haber una corresponsabilidad entre los propios entes obligados y la SEGAIP para que todas las acciones que vayan en contra de la ley de transparencia tengan una consecuencia para la administración pública. Y además, bueno, pues no hay que dejar de lado que nosotros también tenemos competencia en protección de datos personales y también en materia de archivos, en donde también, bueno, tenemos otro tipo de atribuciones en materia de archivos. La propia ley estatal de archivos, pues nos da facultades de iniciar procedimientos de imposición de sanción, y en protección de datos personales creo que vamos a enfrentar grandes retos y estamos a la espera de la nueva normatividad para ver cuáles van a ser las facultades sancionatorias de los órganos garantes locales. En todos los contratos, y quienes hemos firmado alguno en el transcurso de nuestras vidas, sabemos que hay condiciones que se van cumpliendo únicamente por el transcurso del tiempo, pagos que se tienen que asignar, cuestiones que las otras leyes incluso también establecen como materia de reserva, como procesos industriales, procesos de patentes, registros, marcas, etcétera. Entonces, en ese sentido, la ley tiene que ser muy clara en establecer esa línea entre la publicidad y la privacidad. Eso es lo que se ha guardado en todo momento en la comisión y, por supuesto, se ha buscado velar en el cumplimiento de la ley. Nosotros somos autoridades y las autoridades lo que tenemos que hacer es ver que la norma sea cumplida en todas sus características y a toda cabalidad, no nada más la ley de transparencia, sino el resto de la normatividad que está establecida para un caso concreto. Y en este sentido es un punto muy importante el que estás tocando. Tenemos también que adecuar la normatividad de transparencia al resto de la norma. Tenemos a veces disposiciones que suenan encontradas en un mismo asunto. Y evidentemente tenemos que tomar en consideración todo el cuerpo normativo, no atenernos única y exclusivamente a esto. Aquí nadie trabajamos solos. La transparencia y el acceso a la información es un tema transversal que tiene que ser visto desde diferentes puntos de vista de autoridades y desde diferentes cuerpos normativos. Simplemente en el acceso a la información tenemos un trípode. Datos personales que también hay que resguardar y cuidar. Archivos, que es un tema importantísimo que generalmente tendemos a quitarle el mérito. No hay acceso a la información si no hay expedientes bien ordenados, bien establecidos en donde se contenga la información y evidentemente el acceso a la información.
Bueno, nosotros somos un órgano constitucional autónomo, tenemos que partir de esa base. Nosotros lo que tenemos la obligación es de vigilar que todo lo que deba de ser público, la ciudadanía tenga acceso a esa información. A la SEGAIP no le puede pesar que se abra una información que la ley establece que deba de ser pública y para lo cual los ciudadanos deban de no solamente conocer por un interés de saber qué se está haciendo, sino como lo hemos comentado, bueno, para poder tomar alguna decisión importante en su vida o que puede establecer una calidad de vida mucho mejor para el ciudadano. Definitivamente a la SEGAIP nos gusta recibir este tipo de asuntos en el que obviamente la ciudadanía esté interesada en conocer la información, pero también en conocer cuál es la labor del órgano garante y que tengan la seguridad de que efectivamente se garantice el acceso a la información pública y, como lo dijo la comisionada Yolanda Camacho, efectivamente se tienen que velar toda la normatividad que puede estar inmiscuida en un cierto asunto. No solamente podemos abrir cierta información específicamente viendo las especificaciones de la ley de transparencia. Tenemos que velar no solamente por los intereses del ciudadano, sino porque también el mecanismo, la maquinaria de la administración pública siga funcionando. La apertura de la información debe de tener siempre efectos positivos para todos. Definitivamente la SEGAIP está abierta al 100% para que toda aquella información que no se le ha dado a la ciudadanía por alguna circunstancia la podamos analizar y demos la respuesta que de acuerdo a nuestras facultades y a la normatividad deba de hacerse.